Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, estuve una semana ausente y tengo que agradecerle al periodista Ricardo Guanipa porque me hizo la segunda. Estuvo aquí con ustedes durante los primeros 3 días de semana, lunes, martes y miércoles, haciendo un excelente trabajo. Gracias, Ricardo, porque sin ese apoyo no hubiera podido yo descansar. No solamente estuve descansando, sino que también estuve recabando información muy importante que se le vamos a llevar a ustedes en el transcurso de los próximos días. Hiroshima Bravo, el caso de Hiroshima Bravo y el spa que ha desatado un escándalo pues que pensábamos que se detendría al finalizar la Semana Santa, pica y se extiende. Aquí le vamos a dar más información, imágenes, fotografías que no se han difundido todavía. Eso lo vamos a hacer el día de mañana, pero sobre todo hemos corroborado que es Hiroshima Bravo la propietaria del spa y la forma como le llegó a los testaferros que son quienes aparecen en los documentos de propiedad. Otra información que hemos corroborado, aunque eso aquí en el Doral es público y notorio, es que Maglio Ordóñez, por supuesto que sí está viviendo aquí en el Doral. Vamos a ver las imágenes del lugar donde tiene su residencia. El alcalde de Sotillo, que es un municipio del estado Anzoátegui, vive aquí en el Doral. Y ahí tienen ustedes algunas de las imágenes del lugar donde vive Maglio Ordóñez, que es uno de los sitios donde las casas son más costosas aquí en el Doral. O sea, cualquiera que tenga un sueldito aquí no puede vivir en una casa en Grand Bay Estates como vive Maglio Ordóñez, que además justifica, dice que es que ese es su dinero de cuando él era pelotero, cosa que es absolutamente falsa. Porque además, después de todas las investigaciones periodísticas que se han hecho, de todos los contratos que recibió Maglio Ordóñez cuando precisamente el defensor del pueblo, Tarek William Saab, era gobernador del estado Anzoátegui, los contratos que recibió, las comisiones, etcétera, etcétera, bueno, todo eso ahora está lamándose aquí en el Doral. Y ese es el tema fundamental y el tema que hay que atacar. Fíjense que aquí se ha instalado una economía que han hecho este tipo de venezolanos que es totalmente diferente, por supuesto, a la de los venezolanos que se vienen por persecución política, que se vienen huyendo de la necesidad en Venezuela, que se vienen huyendo de la inseguridad. Es totalmente distinto como vive ese tipo de venezolanos o como vivimos ese tipo de venezolanos a como viven estos. Hay incluso un grupo de nanas, un grupo de niñeras que trabajan para estos personajes, que trabajan, que tienen sus contratos con el gobierno, son funcionarios públicos y se dan una vida aquí que no se dan, señores, y sépanlo bien, ni siquiera un ejecutivo de una empresa importante aquí en los Estados Unidos se puede dar la vida que se dan estos señores. En esa misma urbanización que ustedes vieron y que vive Maglio Ordóñez, viven 2 generales activos de la Fuerza Armada venezolana. ¿Cómo viven ahí? ¿Y cómo se dan esa vida? Porque, señores, y esto lo voy a explicar bien en otro programa al que voy a asistir, un programa local aquí en Miami al que voy a asistir después de este programa. ¿Cómo viven aquí de la misma forma que se vive en Venezuela, con los mismos lujos? Eso es muy difícil. Y aquí se les ve no solamente con niñeras, sino que ponen a los hijos en colegios privados, lo cual aquí es, ni siquiera la gente de más dinero pone a los niños en colegios privados, primero porque no es necesario. Los colegios públicos aquí son excelentes. Los grandes hombres de este país han estudiado en colegios públicos y ellos colocan a sus hijos en colegios privados, en todas las actividades extraacadémicas, extracurriculares. Bueno, llevan vida de millonario americano, no de millonario venezolano, de millonario americano aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que hay que investigar y no caer ni en conflictos, ni en pugnas, ni con el alcalde del Doral, ni con ninguna autoridad, ni entre nosotros los venezolanos, porque lo que estamos es para denunciar estas cosas y llegarle al fondo y que los congresistas que hacen su vida aquí en el sur de la Florida y que tienen sus oficinas aquí en el sur de la Florida, pues tomen cartas en el asunto. Los venezolanos estamos, por cierto, que hay una persona que me insultó porque yo dije lo de Maglio Ordóñez y dice que es que él tiene dinero de su carrera como pelotero. No es verdad.
No es verdad que ese dinero que se está lavando aquí es el dinero que él obtuvo como pelotero. Y lo otro, y la otra irregularidad grave, es que es un alcalde electo en las filas del PSV que vive aquí en El Doral, en vez de vivir en Sotillo, que es el municipio de donde es alcalde, en Venezuela. Vamos a tocar otro punto en el que quiero hacer énfasis, no solamente hoy. Tengo muchos años haciendo énfasis en esto y voy a seguir y voy a insistir. No se entiende que ya siendo 28 de marzo todavía la ley de amnistía en Venezuela no haya sido aprobada y que haya caído como una especie de limbo, que absolutamente nadie hable del tema de la ley de amnistía. Y lo más grave es que nuestros presos políticos siguen presos. Hay una carta que escribió la esposa del coronel José Gámez, que es un oficial de la Guardia Nacional que está preso en el SEBIN, o que estaba preso en el SEBIN, y fue trasladado en días pasados, durante la Semana Santa, de una forma irregular, a Ramo Verde, que es la cárcel donde están la mayoría de los presos militares y presos políticos. La esposa también está presa. La esposa está presa en el SEBIN, que es la policía política. Estaba presa junto a él. Aunque estaban presos en la misma cárcel, se veían solamente los domingos, pero se veían. Ambos acusados, por supuesto, de conspiración. Y el coronel Gámez, cuyos problemas de salud son conocidos y son probados, pues tenía días pidiendo ser trasladado a un hospital para hacerle unos exámenes médicos y le dijeron que lo estaban trasladando al hospital militar y en vez de llevarlo al hospital militar se lo llevaron a Ramo Verde. La razón simple de todo esto es que el ministro de la Defensa, el general Padrino López, le tiene miedo al coronel Gámez. Y tú sabes, Padrino López, por qué tú le tienes miedo al coronel Gámez. Por más que tú lo traslades, que lo entierres, el trabajo que ha hecho el coronel Gámez dentro de la Fuerza Armada está vigente y va a seguir ahí. Y mientras más se le persiga, porque no solo es estar preso, sino perseguirlo después de que caen presos, porque es no solamente la represión, no es solamente la injusticia, sino todos los horrores que ocurren en esas cárceles donde hay presos políticos. Pase lo que pase, lo que ha hecho el general Gámez, como otros oficiales institucionales de la Fuerza Armada, queda ahí y está haciendo un efecto como nunca. Y por eso es que el ministro de la Defensa le tiene tanto miedo. Yo voy a leer la carta que esta señora hace, presa política también, denunciando el traslado irregular de su esposo que está en este momento en la cárcel de Ramo Verde. Vamos a ponerla en pantalla y yo se las voy a leer porque es una carta escrita a mano. Está fechada en el Helicoide 21 de octubre del 2016. Quiero expresar a través de estas líneas mi más profundo sentimiento de rabia e indignación por el engaño del cual fue víctima mi esposo, el coronel de la Guardia Nacional José Gámez Bustamante, por parte de las autoridades del SEBIN. El martes 22 de marzo, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, bajo la excusa de un chequeo médico en el hospital militar, lo sacaron de aquí y en vez de llevarlo al sitio referido, lo trasladaron al Senapromil, que es Centro Nacional de Procesados Militares, ubicado en Los Teques, es decir, Ramo Verde. Esa es la cárcel de Ramo Verde, sin orden del tribunal que lleva nuestra causa, violando una vez más todos sus derechos y sin tomar en cuenta su salud y el estrés que este le causaría. Esa noche durmió en el piso y no le dieron su bastón, que es el implemento que le facilita su movilización, ya que ha sufrido 2 accidentes cerebrovasculares. Lo más irónico es que yo, desconociendo lo que ocurría, le preguntaba a los funcionarios por él y me mentían diciendo que estaba en el hospital militar. Hasta el miércoles, después del mediodía, que fue que me dijeron del traslado, aún no entiendo qué ganan con mentir. Al parecer, no les es suficiente mantenernos privados de libertad. Solo quiero dejar claro que mi esposo no estaba al tanto de dicho traslado y responsabilizo al gobierno por la salud y su integridad física. Nos separaron más, ya que a pesar de estar en el mismo sitio, solo nos veíamos los domingos, pero hasta eso nos los quitaron. Sé que no va a ser fácil, pero somos fuertes y vamos a superar esta nueva prueba que nos pone la vida. Pronto estaremos juntos nuevamente, pero sin presencia de custodios ni alguaciles, sino en libertad. Confiando siempre en Dios, que todo lo puede, y en su justicia divina. Carmen Alicia Gutiérrez es la esposa del coronel.
Gámez. Vamos a poner en pantalla también la orden de traslado, no sé si la tiene producción, ahí la tienen ustedes en pantalla, que está fechada el 22 de marzo del año 2016, de este año. Por cierto, que la fecha de la carta escrita por la señora Gámez está equivocada porque tiene un día anterior al que ocurrió el traslado. Y la carta, la orden de traslado dice, cumpliendo instrucciones del comisario general, esto para que ustedes vean los nombres de las personas responsables de este traslado ilegal e irregular. Cumpliendo instrucciones del comisario general Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y ministro del Interior, de Justicia y Paz, previo conocimiento del director de Investigaciones Estratégicas, comisario general Carlos Alberto Calderón Chirino, y el coordinador de investigación de campo, comisario jefe Ronnie González, se trasladó una comisión adscrita a esta dirección hacia Los Teques, Estado Miranda, específicamente a Sedapromil, con la finalidad de trasladar al ciudadano privado de libertad José de Jesús Gámez Bustamante. Ahí tienen ustedes la boleta de traslado y los nombres de los responsables son el general Gustavo Enrique González López, el comisario general Carlos Alberto Calderón, conocido torturador, y el comisario jefe Ronnie González, también conocido torturador. Ahí tienen ustedes los nombres. Yo voy a seguir con este tema que a muchos políticos, por cierto, les parece trillado. Qué fastidio el tema de los presos políticos. Aquí vamos a seguir denunciando el tema de los presos políticos, señores, porque no se comprende que estando ya a finales del mes de marzo todavía la ley de amnistía no esté aprobada, porque entró en discusión y ni siquiera está siendo debatida. ¿Qué es lo que pasa con la ley de amnistía? ¿A quién no le conviene que los presos políticos salgan en libertad? Y mientras no salen en libertad, ocurren estas cosas y otras que vamos a conversar en el segundo segmento, que están pasando en el SEBIN, cómo torturan a los presos, cómo los maltratan, cómo cada día el sufrimiento para ellos y sus familiares es peor. Pero sin embargo, una ley que se suponía era lo primero que se iba a aprobar en esa Asamblea Nacional, que es la ley de amnistía, sigue ahí y prácticamente engavetada. Antes de ir a un corte, vamos a ver un video que está circulando por las redes, que se llama Amnistía es Cambio, y al regreso vamos a conversar con el padre de un preso político venezolano. Venezuela quiere mirar hacia adelante. Queremos vernos a los ojos y sonreír mientras emprendemos juntos el camino hacia el futuro que todos queremos. Pero hoy, muchos venezolanos aún no pueden hacerlo. Soy la abuelita de Rosmi Mantilla, el cual se encuentra detenido en el SEBIN. Héctor Alejandro Serpas González está detenido en el SEBIN. Marcelo Crobato, detenido el 22 de abril del 2014. Para los familiares y amigos de cada uno de los presos políticos que siguen retenidos injustamente en Venezuela, no es tan fácil seguir hacia adelante. Tiene 1 año y 2 meses detenida en el SEBIN en Caracas, injustamente, obviamente, porque la están acusando de terrorismo, de asociación para delinquir. Preso político desde el 19 de marzo de 2014, simplemente por manifestar sus ideas de cambio. Está imputado por el delito de conspiración y de asociación para delinquir. Son demasiados días extrañando a sus seres queridos cuando se levantan en las mañanas, cuando se sientan en la mesa en familia, cuando cumplen años los hijos. Su crimen, querer un país mejor. Le han hecho una persecución, más que todo un secuestro a su libertad. Y ya tiene 19 meses detenido. Es la hora de una amnistía. Una amnistía que permita a los hijos de cada preso político volver a abrazar a sus padres en libertad. Una amnistía que acabe para siempre con las condiciones de salud infrahumanas en las que se mantienen Efraín Ortega, Laide Salazar, José Luis Santamaría, Janie Varela, Vasco da Costa y muchos otros. Para que nunca más se violen los derechos humanos en Venezuela. Pero sobre todo, es necesaria una amnistía que nos permita reencontrarnos como país, sin resentimientos, sin revanchas. Todos aquellos que se sacrificaron por la libertad de nuestra tierra no pueden seguir esperando. Lo esperamos con mucha alegría, con esperanza de que salga rápido, rápido de ahí. Y esperemos en Dios, que mi Dios
salga de este apuro. El momento para esa amnistía es ya. Amnistía ya. Amnistía ya. Amnistía ya. Todos los que pacientemente hemos extrañado hasta más no poder a nuestros seres queridos, no podemos seguir esperando. Amnistía es reconciliación. Amnistía es cambio. Agárrate con Patricia Poleo.